sistemas diferenciales. O sea, en esta matriz acá de la mencionar. Los cuales son los sistemas dinámicos no lineales así a secas, y los otros son los hamiltonianos. ¿Ok? Sistemas no lineales y ya. Y los sistemas hamiltonianos. Con respecto a estos dos, se resuelven de manera distinta más que nada. ¿Va? Se resuelven de manera distinta. En el caso de los hamiltonianos es mucho más sencillo que todo lo demás por una sencilla razón. El sistema como tal lo que debe cumplir es que la derivada parcial de x... Les voy a denotar como f1 y f2, ¿va? Dado el caso de que el sistema hamiltoniano esté definido de la siguiente manera, x punto y punto es igual a una f de una x de t de cada una y de t. Pueden variar, o sea, simplemente la notación general. ¿Va? Si nosotros en estas dos aquí, o podemos también llamarles como f1 de t o f2 de t, en donde f1 y f2 pueden ser funciones tanto de x como de y, o sea, pueden ser x o y, no hay ningún problema con esta notación. Es por eso más la relación de x y y. Las de x y y en este caso, como en todos los sistemas dinámicos, son las variables dependientes, es decir, como esas no van a variar, sino lo que va a variar es el tiempo. Por eso también x, y o f1, f2, da lo mismo. ¿Va? Entonces, en este caso, si nosotros derivamos parcialmente como tal, vamos a tener lo siguiente. La derivada de f1 con respecto a x debe ser a menos la derivada de f2 con respecto a y, si mal no me equivoco. ¿Podrían revisar, por favor? ¿Es eso? Acá hace referencia a esto como tal, que en estas situaciones, por ejemplo, puede que no estén denotando como x y t a los sistemas, digo, a la variable dependiente, sino que puede que estén definidas en x y y. Es decir, que pueden ser f de x y f de y aquí, f de x y f de cualquiera de las dos. Es por eso que se diferencian, es decir, también esto puede ser como una f de x como y. Depende mucho del sistema como tal, de cómo esté definido. ¿Va? Es por eso que te denoto también como f1, f2 para que puedan hacer esa diferencia. En este caso como tal es bastante sencillo. Si se cumple esta igualdad de aquí, que es prácticamente la igualdad básica de las... A ver, es semejante a la igualdad que hacemos en las ecuaciones diferenciales exactas y no exactas, y se resuelven exactamente igual. Exactamente igual. Lo que aquí ustedes van a tener es simplemente una f de x, y o de t1, t2 o como quieran denotarlo en ese caso, que va a ser la solución como tal que no lo hemos definido. E integramos una de las dos, por ejemplo, digamos que tenemos x1 o x o y, cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Digamos que es la integral de x, si no me equivoco, más la respuesta. A ver, ¿cuál es la respuesta? f1, f2 igual de f1 de x más una phi de y, que es como lo habíamos definido a la ecuación, como la solución de las ecuaciones exactas. Es exactamente lo mismo, no tiene que ser absolutamente nada más, y al final van a tener una sola función x y. Lo mismo, es por eso que con este tema no me demoro mucho. Es prácticamente lo mismo, por eso es que el doc también lo pasa así. El problema acá es con los sistemas no lineales a secas. Los sistemas no lineales, ahí sí van a tener funciones de x y y en función de t. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos una x punto que va a ser x, y más x, y y punto que va a ser, no sé, y, x más y. Algo por el estilo, ¿va? En aquí sí vamos a tener que tanto x como y son funciones de t. Aquí sí es estrictamente necesario. En este caso de acá puede variar. Más que nada puede variar. Ahí es donde se diferencian estas dos. Es por eso que se denominan como sistemas no lineales a secas y sistemas hamiltonianos. ¿Okay?
Ahora, las gráficas que yo les había presentado sobre los sistemas de masa resorte, sobre los sistemas de péndulo simple y esas cosas, son sistemas no lineales de secas. ¿Ok? Esto se denomina como sistemas no lineales. Porque en algunos casos nosotros vamos a tener el seno de x como una función. No vamos a tener simplemente la x o la y solas. Ahí son directamente sistemas no lineales. Y esos de ahí son sistemas que no se pueden resolver analíticamente porque son un poco complicados. 10 de 10. Son un poco complicados de resolver. ¿Va? Es por eso que se utilizan más métodos numéricos y programación para poder resolverlos. Es por eso que, por ejemplo, esos sistemas que están en el aula virtual, que para los y procesos, están esos tipos de gráficas incluso con los sistemas. Se asemejan bastante, sí, más en los campos de fase, ese tipo de cosas. Pero hay ciertas consideraciones con los campos. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos los sistemas lineales tenemos una función definida directamente, un campo definido directamente. O es unas líneas que convergen en un solo punto o que divergen desde el mismo punto, espirales, círculos concéntricos, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Acá en estos sistemas de aquí nosotros vamos a tener un poco de fluctuaciones, vamos a tener variaciones en los campos de fase que nos van a definir, eso va a depender de las condiciones iniciales. No sé si se dieron cuenta, pero en una de las gráficas del aula virtual nosotros tenemos, digamos que el campo de fase es más o menos así. En donde aquí tenemos digamos que más o menos así, ¿va? Y si mal no me equivoco era del sistema masa resorte, perdón, péndulo simple. Cuando tenemos ese tipo de sistemas nosotros vamos a tener campos vectoriales que son más o menos, o sea, es una aproximación, depende mucho del sistema que estemos manejando. En estos de aquí nosotros vamos a tener no solo uno, sino varios puntos en los que podría converger la solución de ese sistema. Y va a depender muchísimo de las condiciones iniciales. En el caso del péndulo simple puede ser tanto la velocidad angular como la fuerza o la gravedad o yo que sé, alguna cuestión de ese por el estilo, ¿va? Las que nosotros, por ejemplo, utilizamos es en el péndulo simple es la velocidad angular y el ángulo con el cual se suelta el péndulo. Es simplemente le lanzamos con velocidad o ya está en el sistema en movimiento y tomamos ese punto como inicial, o partimos del reposo y simplemente parte como tal, velocidad angular igual a 0 o velocidad angular diferente de 0. Dependiendo de eso nosotros vamos a tener la solución. Por ejemplo, cuando la velocidad angular es igual a 0 en el inicio, el sistema converge directamente aquí, que era una de las gráficas que estaban definidas en ese sistema. Pero cuando la velocidad angular es diferente de 0 y es positiva, el sistema no converge aquí, el sistema fluctúa y converge acá. Y esa era la gráfica que estaba presentada ahí. Ese tipo de fluctuaciones va a depender bastante de las condiciones iniciales, como les digo. Y esto de aquí también representa esos sistemas dinámicos no lineales. Esto se puede ver afectado en cualquiera de esos sistemas y va a depender muchísimo del tipo de campo de fases también que tiene. ¿Va? En el caso de que la velocidad angular sea, este es cuando es positiva, en el punto inicial es positivo. Tenemos aquí es el ángulo y velocidad angular. Por eso está, en este caso sería ángulo y acá sería omega, si no me equivoco, velocidad angular. En ese punto resolvemos el sistema de ahí como tal al momento de resolverlo. Pero si ese es cuando la velocidad angular es positiva. Si la velocidad angular es negativa, pueden pasar dos cosas. Se va para acá y hace el mismo comportamiento, o podría empezar desde abajo. Pero lo de abajo es un poco aleatorio. Ese tipo de sistemas ustedes no van a tener no van a tener que resolverlos directamente a mano, porque como les digo es un poco complicado. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes cuando se trata de sistemas dinámicos no lineales? Linealizarlos. Eso es lo que deben hacer. ¿Cómo linealizamos? Es la pregunta. Con eso de aquí, como les digo, simplemente recordar no exactas y resolver exactamente lo mismo. Siempre van a tener que ser hamiltonianos directos. Si no es hamiltoniano directo, pues ahí sí tienen que ir investigando, porque depende del tipo de sistema, tienen que resolverlo.
Ahí no se resuelve con el ¿cómo se llama? Con el... no se resuelve con el factor integrante. O sea, no puedes aplicar factor integrante. ¿Por qué? No está igualado a 0. Recuerda que aquí, para utilizar el factor integrante, la ecuación debe estar igualada a todas 0, porque acá en este lado de acá no va a afectar absolutamente nada. Nada. En exactas y no exactas. Pero cuando tenemos esta función de aquí, si aplicas el factor integrante, vamos a multiplicar tanto aquí, por ejemplo, en la parte de la derecha, como en la parte de la izquierda. Y en la parte de la izquierda tienes unas funciones derivadas. Tienes las derivadas como tal. Y ahí les podemos calcular dolor de cabeza. ¿Verdad? Aquí depende muchísimo del tipo de sistema como tal, si es hamiltoniano o si hay variaciones, pero eso ya depende del ejercicio. Por eso este de aquí simplemente es hamiltoniano directo y resolvemos con modo exacto. Lo mismo. La única diferencia es que aquí es negativo. Lo demás es. Pero eso de aquí como tal, eso les digo. No nos enfocamos tanto porque primero no son nuestros ejercicios y segundo pues son sistemas un poco particulares. Dependiendo del ejercicio pues van a tener una solución u otra. Por eso que se complica bastante y entonces simplemente le da como la atención. ¿Va? Así que eso lo dejamos de lado. Nuestra concentración va a estar fijada en eso de acá. ¿Por qué? Para resolver este tipo de sistemas dinámicos tenemos que primero encontrar los puntos críticos de este sistema de coseno de acá. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? Igualamos a cero las dos ecuaciones y encontramos en dónde se hacen cero esas ecuaciones. Es decir, primero, puntos críticos. ¿Cómo encontramos puntos críticos? Es ecuación 1 de x1 más y igual a 0. Ecuación 2 es y1 más x igual a 0. Igualamos a 0 las dos ecuaciones. Y ahí, como tal, debemos encontrar los puntos críticos. ¿Ok? Si nos damos cuenta, aquí vamos a tener que los puntos críticos son x menos 1 y y igual a menos 1. Ambos. Cuando tenemos estos puntos críticos aquí, ahí sí debemos aplicar un poco de cálculo vectorial. ¿Va? Por eso es que se complican un poco estos sistemas. En el cálculo vectorial nosotros tenemos que encontrar los autovalores y autovectores para cada uno de los puntos críticos. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a nuestra matriz, no recuerdo el nombre, pero llamémosle matriz a una letra griega. Matriz gamma, no recuerdo exactamente cuál es la notación. ¿Va? Ay, perdón, ¿quién se te dice? Nosotros vamos a definir una matriz, en este caso gamma, no recuerdo exactamente cuál es el nombre. Y sigo yo con... Para encontrar los autovalores en cada uno de los puntos críticos, nosotros debemos derivar parcialmente tanto en x como en y las dos funciones. ¿Va? Es decir, sería derivada parcial de x, bueno, f1, f2, ¿va? De f1 en función de x, derivada parcial de f1 en función de y, derivada parcial de f2 en función de x, y derivada parcial de f2 en función de y, si no me equivoco. ¿Podrían revisarlo, por favor? No lo voy a revisar. Ay, sí, perdón, ya le conté. Gracias. Oye, sí. Sí, eso. Ahí está. Pues lo ves. Aquí sí es cierto. Perdón. Y después vemos otra presentación. Simplemente
anoto como gamma para simplemente simplificar, ¿va? Una vez nosotros derivamos parcialmente tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 en cada uno de estos puntos, vamos a tener aún así funciones en cada uno de los puntos, a menos que sean específicamente lineales, que es lo que exactamente no queremos. Cuando esas cosas las derivamos, por ejemplo, ¿cuáles son las derivadas parciales de esta? ¿Cuáles son los derivados parciales de esas cosas? Veamos. F1 en función de X, 1 más Y. F1 en función de Y. X nada más, ¿verdad? F2 en función de X, Y. Y F2 en función de Y, 1 más X. Tenemos nuestra matriz definida ya. Una vez nosotros encontramos esta cuestión de aquí, vamos a tener tantas matrices como puntos críticos tengamos. En este caso, si mal no me equivoco, vamos a tener solo uno. ¿Por qué? Porque tenemos solo un par de puntos críticos. Punto crítico 1 es igual a ¿qué? Menos 1, menos 1. Tenemos un solo punto crítico. Va a pasar que no van a tener solo uno, sino van a tener juegos de puntos críticos. Por ejemplo, van a tener tipo x1, bueno, punto crítico 1, a ver, vamos a tener x2, pongámosle 0, y2, 1, y así sucesivamente. Cuando tienen ese tipo de situaciones, ustedes deben emparejar cada una de las posibles combinaciones. ¿Ok? Como en estadística, si todavía no agarran, van a ver que tienen que mezclarlas por ahí. Es decir, ustedes mezclan este con este. A ver, tenemos el punto crítico 1, que serían estos dos que ya tenemos. El punto crítico 2, ¿cuál sería? Estos dos de acá, ¿no es cierto? 0, 1. Punto crítico 3, ¿cuál sería? Es menos 1, 1. Y punto crítico 4, ¿cuál sería? 0 y menos 1. ¿Ok? Para cada uno, vean, solo teniendo dos pares de soluciones, tenemos 4 puntos críticos. Para cada uno de esos puntos críticos aquí, ustedes deben reemplazar y encontrar las matrices. Y ahí tienen cada una de las matrices linealizadas. Y se acabó. Lo más complicado de toda la cuestión es encontrar las derivadas parciales y los puntos críticos. De ahí la única cuestión que deben tener en cuenta es que deben emparejar correctamente y a partir de eso puedes encontrar cada una de las soluciones. En este caso, como les digo, solo en este caso sin tomar en cuenta este de acá, tenemos solo un punto crítico. Reemplacemos a lo que nos queda. 1 y y menos 1, aquí se queda 0. X menos 1, y menos 1, y acá abajo también nos queda 0. Aquí tienen su matriz linealizada. Ahora, ¿qué significa linealizar? ¿Por qué hacemos la linealización? Chicos, cuando nosotros tenemos sistemas de ecuaciones diferenciales de este tipo como tal, cuando son no lineales o cualquier tipo de expresión matemática, cuando no pueden encontrar la solución estrictamente exacta, nosotros recurrimos a modelos de aproximación. Ese de aquí es un modelo de aproximación de la solución en estos puntos. Es decir, alrededor de estos puntos, dependiendo de las condiciones iniciales, vamos a tener la mejor aproximación de la solución de este sistema dinámico de aquí. Eso es lo que hacemos. No encontramos la solución total porque analíticamente puede complicarse demasiado. Así que lo que hacemos es linealizar, es decir, que este sistema de ecuaciones diferenciales va a tener un comportamiento semejante a este lineal. Lo repito, este sistema de ecuaciones diferenciales no lineales tiene un comportamiento semejante al sistema de ecuaciones diferenciales linealizado en este punto crítico. Es bastante semejante, es por eso que linealizamos.
Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar las gráficas? Porque también deben encontrar gráficas cuando se encuentran este tipo de soluciones. Cuando ustedes encuentran las gráficas, por ejemplo, dado el caso de que tengamos no solo este punto crítico, sino que tengamos el de acá también, reemplacemos, a ver, esa sería la matriz gamma 1, por ejemplo, ¿ya? La matriz gamma 2, ¿cuál sería? Teniendo dos puntos críticos. A los demás los vamos a omitir por facilidad. Veamos. X, aquí nos queda 1 menos 1, sigue quedando 0, ¿verdad? 0, aquí nos queda como un 0. No nos sirve aquí. ¿Cuál estamos? Estamos haciéndole con este. No nos queda, no nos sirve porque no nos sirve una matriz solo de ceros. Estamos con este de acá. Vamos a ver qué nos pasa. 1 más y es 1, nos queda 2. Con x nos queda menos 1. Con y nos queda 1 positivo. Y con el de abajo nos queda, aquí nos queda 0, ¿no es cierto? Ya. Cuando ustedes encuentran, por ejemplo, tienen dos posibles soluciones para la linealización, recuerden que dependiendo de los puntos críticos van a tener muchas más. Cuando ustedes encuentran estas dos posibles soluciones, lo que deben hacer ustedes es graficar las dos superpuestas. Es decir, encuentran los autovalores de este y encuentran los autovalores de esta matriz de acá. Los autovalores de las dos. En ese de aquí, ¿cuáles son los autovalores? Encuéntrenlos, please. Y ese de aquí lo mismo. Ahí nos queda menos lambda, lambda cuadrado, más 1. Este de acá tiene imaginarios puros. Este de aquí tiene lambda 1, lambda 2, como más menos, y si mal no me equivoco, lo revisan 10. El oro sí no sé cómo queda. Ay, Jesús. Este es el que está.
¿Sale eso? ¿Cuánto sale? Uno y menos uno. ¿Seguro? Sí. Sí. 1 y menos 1. Sí, todo lo que tenemos. Menos con menos más, el otro es menos, con el otro lado, sí, más menos 1. Listo. Tenemos autovalores reales, signo positivo y negativo. Punto de sitio. ¿Y ese de acá? 0 y menos 2. 0 y menos 2. Lambda 3, lambda 4, 0, menos 2. Listo. Ahora, en este caso de aquí, como ya sabemos, es un punto de silla, ¿no es cierto? Y si no se acuerdan, a revisar las imágenes que están en el aula virtual. Listo, pongámosle que es así el punto de silla, ¿ya? Listo, ya, digamos X. ¿Y este de acá, qué tipo de solución tiene? A mí no me dio eso. ¿Qué te digo? Solo uno. Uno cerrado. Revis. Ya. Este es uno cerrado. Ese aquí es simplemente un solo autovalor. Ya. En ese caso, ¿cómo eran las soluciones? La gráfica de un solo autovalor. Era semejante a una espiral. Semejante, mejor. Cuando tenemos un solo autovalor, nosotros tenemos algo semejante a lo que grafiqué el otro día. Las líneas van a despejarse desde aquí, más o menos así, en todo el eje. Y lo mismo de acá abajo. Más o menos así, ¿ok? Digamos, pero es más o menos semejante a una espiral. Ya, una vez ustedes encuentran tanto autovalores como las gráficas, lo que deben hacer es superponerlas. ¿Ok? Es decir, que tanto esta como esta deben ser una sola gráfica. ¿Cómo la funcionaría? Y esto deben hacer a mano, así que no, por eso mismo les di esta clase aquí. Porque de ahí puedo decirles aquí está el programa y vamos a escoger. Lo que deben hacer ustedes es tratar de ver cómo hacer para que sean semejantes. Como les dije, este de aquí es más o menos una espiral, digamos, ya. Digamos que tomamos esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Qué hacemos? Replicamos esta parte de aquí a acá y esta acá, acá. Podría ser una opción. O las otras dos partes. No sé, depende de ustedes. Lo que deben hacer es tratar de superponerlas. Es como poner las dos gráficas en una sola y cargar encima a ver por qué línea pasa en cada cosa. Ahí es ingenio de ustedes como quieran graficar. Lo que sí deben hacer es encontrar las dos gráficas y que las dos sean una misma. Ahí es donde radica la dificultad. Con respecto a los sistemas dinámicos no lineales, eso es la mayor parte de lo que van a hacer. No creo que les haya dado absolutamente nada más, o si les dio aparte de eso algo adicional. De todas maneras, le voy a preguntar si necesitan lo que les dé adicional. Pero como tal, lo que deben hacer es definir los sistemas no lineales, encontrar los puntos críticos, dependiendo de cuántos sean, van a tener las soluciones. Una vez tengan las soluciones, pues van a encontrar las matrices de cada una de las soluciones, perdón. Graficamos la solución de cada una de las matrices por sus autovalores y integramos todo en una sola gráfica. ¿Va? Eso es prácticamente sistemas dinámicos no lineales cuando son de ese tipo. Cuando se trata de los otros tipos de sistemas dinámicos, nosotros no nos vamos a meter demasiado. Como les dije, eso ya es mejor introducir la programación. Pero si quieren saber cómo resolverlos, más que nada, no van a tener métodos analíticos directamente para poder resolverlos. La mayor parte de sistemas dinámicos a partir de este punto se resuelven de manera computacional, con métodos
va a utilizar, el que sí van a utilizar después, porque ya me pasó, es el método de Euler. Método de Euler para resolver ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos. Les sirve muchísimo. Si quieren, pueden estudiar. Otro método, integración numérica y derivación numérica, chicos. También podrían utilizar. Y también se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales o ecuaciones diferenciales en general. Pero eso ya depende pues, de su profesor. Ojalá y no tengan nada que ver. En todo caso, eso es sistemas dinámicos no lineales. Es por eso que esta clase siempre la doy lo más rápido posible, porque es simplemente encontrar puntos y graficar. Pero como les digo, voy a tratar de hablar con el doc a ver si es que me dice que necesita que les dé algo más adicional a esto de aquí, o con sistemas hamiltonianos. Con sistemas hamiltonianos se las dejo, como les digo, es prácticamente encontrar si es igual o no y resolver de esa manera. Lo mismo que resolvemos cuando hacemos las EDO no exactas, lo mismo. Por lo general suelen utilizar la ecuación 1 para poder encontrar, pero cuando no son hamiltonianos hay otro mundo de ecuaciones diferenciales. Hay un mundo de ecuaciones diferenciales que van a estar un poco perdidas. Chico, aquí hizo algo más para expresar la solución. Para sistemas dinámicos no lineales. Es que es lo mismo, si te das cuenta vas a tener dos soluciones. A partir de aquí tienes solución aquí y otra solución. Y eso, de ahí, ¿cómo se llama la expresión Al tener dos soluciones, ¿qué harías? Si te digo que debes sumar las dos, se supondría que tienes que sumar, ¿no es cierto? Con todo, igual eso déjame le pregunto, toca ver cómo les explicas parte de las soluciones, porque por lo general suelen llegar hasta este punto y se acabó. Bueno, 3 preguntas. Ese es el modelo para traza determinante nada más. Pero eso es lo mismo, si te das cuenta son los modelos que te digo, van a depender muchísimo de ese tipo de cosas. En todo caso, como te digo, voy a tratar de hablar con el doc a ver qué no me necesita que les des sobre sistemas dinámicos. Esta de aquí es nada más que distribución, porque, como les digo, resolver sistemas diferenciales es muy y los pasos pues son simplemente de trabajo. Pero ahí, por lo general todos se resuelven de igual manera. Todos. Ahora, regálenme unos minutos. ¿Aló? ¿Aló? Espera, ya le veo. Ya le caigo ahí. Entonces, eso como introducción de sistemas dinámicos no lineales. Como les dije, eso va a depender, como me mencioné acá, depende del tipo de sistema para poder definir las soluciones también. Es por eso que por lo general les suelo dar hasta aquí y se acabó. ¿Va? Pero, como les digo, voy a preguntar al doc que no es necesario explicarles. Y para la clase virtual, porque va a haber una clase virtual el fin de semana, no sé si les mencionaron. Es que el viernes no voy a poder dar clase porque hoy me voy de gira, entre comillas. Qué lindo, sí. No, nos vamos a un trámite de revamp con pocas personas. X. El punto como tal es que no voy a volver este día viernes en la tarde noche. Entonces no va a haber chance de la tutoría presencial. Entonces por eso les dije a los de bioprocesos y pues ahorita de una vez a ustedes que se organicen para poder hacer la virtual. Y ahí les explico con lujo de detalle pues, lo de las soluciones. ¿Va? Ya, listo. Ahora, la clase. Antes de la clase, quiero preguntarles algo para 100 chiquis del blog. ¿Les pongo una nota aleatoria en el último deber o les mando a hacer otro? Aleatorio. ¿En cuál? En el de Fourier. No te lo ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, chicos, yo para saber si ese ejercicio está bien resuelto tenía que graficarlo. Pero cuando digo graficarlo es ponerme que es A sub 0, A sub n, B sub n y la gráfica. Es por eso que les expliqué cómo se eligió GeoGebra. Porque ahí se ve literalmente si está bien hecho o no. En la mayoría de los trabajos, y por no decir todos, me pusieron simplemente la gráfica de Python.
en algunos. En otros me pusieron una gráfica de GeoGebra, pero estaba mal. Como les dije, la forma de ver si el sistema, perdón, de ver si la serie trigonométrica está bien resuelta, o el método que hayan resuelto, ya sea transformando directamente resolviendo la trigonométrica, es ver la gráfica. Ya está ahora bien hecho. Entonces, por eso les pregunto. Las promedio, no sé, entre 17 y 19. Primero, me digo, les pongo en nota aleatoria lo que les salga a cada grupo. O les mando a hacer otro deber. No te aleatorio. Porque si les mando otro deber, sería ya no es mandarles un solo ejercicio, sino mandarles de 3 a 5 ejercicios pequeños en los que tienen que hacer exactamente lo mismo. Así que se las dejo que lo piensen, conversen con sus compañeros y me avisen igual de día viernes digo fin de semana. Por favor, si no, pues para mandar otro deber y ya veremos qué pasa. Ahora, ¿por qué no me gusta dar tantos sistemas dinámicos, ya sean lineales o no lineales, cuando respecta a este tipo de soluciones? Porque también se puede resolver con la transformada de Laplace y es mucho más fácil. ¿Por qué? En este caso, si se dan cuenta, nosotros tenemos que encontrar puntos críticos, linealizar, encontrar soluciones y todo va a quedar en exponenciales y es un verdadero dolor de cabeza. Eso no pasa cuando tenemos Laplace. ¿Quién me dice qué es la transformada de Laplace o para qué se usa o qué saben de ella? Seguro que ya aprendes a expresar una función en términos de otra para que sea más manejable. Sí, de hecho es básicamente eso. Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo que dice el compañero está bien, transformar una función a otra que sea mucho más manejable. El pequeño detalle es que la transformada de Laplace nos permite cambiar de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Y cuando digo cambiar una ecuación, es literalmente cambiar la ecuación. No simplemente cambiar una ecuación nomás, sino cambiar un sistema de ecuaciones también. La transformada de Laplace nos puede servir para muchas cosas, entre ellas resolver ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos. ¿Va? Además, la transformada de Laplace también se utiliza para poder resolver sistemas dinámicos de manera computacional, para poder diseñar o definir o crear controles automáticos. Porque ahí van a tener una función pulso, la función de transferencia, la función no sé qué, la función no sé cuánto. Claro que dependiendo de su profesor va a ser más o menos manejable. ¿Va? En cuestión de la transformada de Laplace, nosotros vamos a trabajar prácticamente con las funciones directamente, no nos vamos a meter al mundo gráfico porque aún no encuentro un libro que me sepa explicar qué es una transformada de Laplace por el método gráfico. Porque como sabemos, nosotros pasamos del dominio del tiempo al dominio del espacio en cuanto a transformadas de Laplace. Y pasamos de una diferencial a una notación algebraica con el mismo. Entonces no sé cómo explicarlo gráficamente aún. En el tema de transformada de Fourier, pues ya les mencioné, simplemente es si tenemos una suma de ondas o, por ejemplo, una frecuencia de sonidos que están sumados continuamente, la transformada de Fourier nos ayuda pues a separarlos y así puedes encontrar una solución más definida o ir manipulando esas ondas para encontrar unas soluciones específicas. Es así como descubrieron que Rusia sigue haciendo pruebas nucleares bajo tierra y no sobre. Ahora, hoy solo les voy a dar igual la introducción de Laplace para el fin de semana explicarles con lujo de detalle, como digo, sistemas dinámicos y para no atrasarnos también tanto. ¿Por qué? Porque con Laplace, si viene lo potente. Si queríamos sistemas dinámicos no homogéneos con Laplace iguales era feo o largo, todavía no saben lo que es Laplacito. Cuando el doc se inspira o le hacen enojar o cualquier cosa por el estilo, son unos señores exámenes que luego demoran en resolver 4 horas y todavía no terminan. Eso ya les vengo diciendo desde el primer día. La cuestión como tal es que es sencillo si saben cómo manejar. Vamos por el inicio. La transformada de Laplace. Está definida directamente como la transformada de Laplace de una función t y de una función t es igual a una integral impropia de 0 a infinito de la dicha función multiplicado por un exponencial por... A ver,
la integral de 0 a infinito de la función multiplicada por un exponencial de menos st en función de ds. ¿Me equivoco? No era dt. dt, sí, me solucioné. Ahí sí, porque la función viene a integral. Y aquí, chicos, lo que van a necesitar son algunas cosas. Identidades trigonométricas, fracciones parciales, derivadas e integrales, sistemas de ecuaciones y artificios matemáticos. Eso en resumen como tal, pero ya saben que cada uno abarca un mundo de posibilidades. Aquí como tal, límites también, límites al infinito. Porque en algunos casos van a tener que resolverlos. El teorema del sándwich es uno de esos casos. Si es que buscan como teorema del sándwich, literal les aparece, así que pueden buscar. Para encontrar las transformadas de Laplace, lo único que ustedes deben hacer es encontrar esa integral de ahí y la transformada de Laplace está resuelta. Por ejemplo, tratemos de encontrar, no sé, la transformada de Laplace de A, donde A es un valor constante. De 0 a infinito de A por E a la menos st de t. Facilito. ¿Qué sabemos aquí? A es constante, integral de 0 a infinito de E a la menos st de t, ¿no es cierto? Seguimos resolviendo A. La integral de esto sabemos que es menos s por E a la menos st evaluado desde 0 a infinito. Es la única demostración que la verdad que se pasa resolviendo una y otra vez en cálculo diferencial. Pero resolvamos la diciendo t, se cagó. Ahora sí, resolvamos esta vaina. Nosotros no podemos evaluar el infinito, pero podemos acercarnos a él. ¿Con qué? Con límites. Cuando ustedes ven un infinito, literal tienen que aplicar límites. ¿Ok? Límite de t cuando tiene infinito en e a la menos st menos, que es el límite superior, menos el límite inferior, e a la 0. Sencillito. ¿A cuánto equivale este límite? ¿Y es nuestro álgebra en sus teléfonos? ¿Cómo es la gráfica de la función exponencial? Es la manera más sencilla de ver todo esto. T y aquí pongámosle ya X. Lo que nos importa ahorita es T. Si es positiva, va creciendo desde menos infinito, por aquí pasa por 1, y para acá sigue subiendo hasta el infinito, ¿no es cierto? Si esta cosa fuese positiva y el límite es infinito, pues el resultado es infinito y esta cosa se chingó, no sirve de nada. Pero tenemos menos st. Al tener el exponencial negativo, ¿qué sucede? Más o menos. Ahora, si t tiene infinito, ¿a cuánto equivale este límite? Es la manera más sencilla de verlo. Si no se acuerdan exactamente cómo encontrar ese fucking límite de ahí, tienen que acordarse que el límite de esta porquería, cuando es negativo, hacia el infinito es 0. Si es hacia menos infinito, es infinito. Y si es 0, pues es 1. Eso lo suelen dar como cálculo básico. Entonces tenemos definido que esta porquería es igual a 0. Tengan cuidado con este signo de aquí porque ahí es donde la mayoría se falla. E a la 0 queda como un 1. ¿Qué nos queda aquí? 0 menos 1. Menos con menos más. Y nos queda que la Laplace de A es igual a A sobre S. En otras palabras, ¿qué trato de decir?
La transformada de Laplace de una constante es 1 sobre S multiplicado por la constante. ¿Por qué les explico esta transformada si facilita de primera instancia? Los motivos. Uno, este signo de aquí les puede hacer ver el infierno en los exámenes. Si se comieron este signo de aquí al momento de volver acá, aquí le queda transformada negativa. Eso de aquí es para todo S mayor a 0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el plano complejo también. Así que deben tener cuidado. Si no saben exactamente qué es la transformada de Laplace, ahí todavía no les subo el libro, pero busquen el libro de Sengel de ecuaciones diferenciales. Les presenté la otra noche en la tutoría. Las últimas unidades, bueno, la penúltima unidad habla de todo lo que es transformada de Laplace, cómo encontrarlas, cómo definirlas, qué exactamente involucra, todo ese tipo de cuestiones. ¿Ok? E incluso les dice que es para todo S no negativo. Perdón, para todo S mayor a 0. Para no negativo es otra vaina. Si fuese no negativo, esta vaina puede ser 0 y se pone infierno todo. Así que no. ¿Ok? Ahora, si se olvidan ese signo de aquí, esta vaina de aquí se chingó. Por otra cuestión también. Eso de aquí ustedes deben hacer en los exámenes. Para cada una de las funciones. No podemos aprender, ¿no? ¿Para cuáles funciones deben aprender? ¿Para cuáles funciones deben resolver estas transformadas de aquí? Todas las funciones elementales. Constantes, t a la n, o sea, las polinómicas. Senos, cosenos, exponenciales, senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos, teorema de traslación, eso ya lo voy a explicar con su debido tiempo, teorema de la derivada, teorema de la integral, pero eso ya es cuando lo tenemos directo en ecuaciones diferenciales. Ahorita solo estamos viendo transformada de Laplace, esto todavía no es cierto, solo transformada de Laplace. Ahora, les voy a dejar definidas como tal. Y es por eso que les pedí que aprendan a integrar las integrales por partes cíclicas. Las funciones que ustedes deben aprenderse es de una constante, de t a la n, 1 sobre s a la n más 1, si mal no me equivoco. 1 factorial sobre 1 o n factorial. N factorial. N factorial sobre s a la n más 1 de la exponencial a t, que este es 1 sobre s menos a del seno de omega t. ¿A cuánto es esto? Del coseno de omega t. ¿Cuánto es esto? El seno hiperbólico de omega t. ¿Cuánto es esto? Coseno hiperbólico o cosh de omega t. No nos vamos a meter en tangentes y esas cosas de ahí. ¿Va? Estas de aquí son las que necesito que aprendan. Si mal no me equivoco, este es a sobre omega sobre s al cuadrado menos omega al cuadrado. Por favor, me corrigen, no recuerdo lo que se me dice. Y aquí es a s cuadrado menos omega al cuadrado. Aquí es seno s cuadrado más omega al cuadrado, omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Por favor, me confirmen si son esas, porque siempre me confunden entre seno y coseno. Esas son las que en primera instancia ustedes deben saber resolver. Factorial. Seno, creo que sabes.
¿Sí? Es por eso que les digo que deben aprender a demostrarles. Ahí sí. Tienen que, para encontrar cada una de estas transformadas de Laplace de aquí, ustedes deben aplicar exactamente la misma integral de acá, la misma integral propia. Eso es siempre lo mismo. Ahora, para encontrar cada una de estas transformadas de Laplace, eso sí les dejo para que vayan estudiando, porque eso sí necesito que resuelvan. Al menos en estas dos de aquí, ustedes deben aplicar esa transformada de ahí y se dan cuenta que van a tener una integral cíclica. Y una vez resuelvan la integral cíclica, que ya saben cómo resolver porque a cada rato les mando estos ejercicios, deben aplicar esos límites aquí. Y ahí es donde deben aplicar el teorema de sándwich. Ahora, con estas dos de acá abajo, por lo general el doc no suele tomar, casi no suele tomar. ¿Va? Por dos sencillos motivos. A ver, este de aquí. Casi no suele tomar el doc como senos hiperbólicos para transformar directamente. En inversa sí me sale, pero para directas no. ¿Okay? Primero que nada, ustedes van a trabajar con estas de aquí de manera general, ¿va? De manera general. Ahora, lo que deben hacer a partir de esto es ir jugando con las funciones matemáticas elementales para poder encontrar cada una de estas transformadas y ver en qué convergen cada una de ellas. Estas son las formas generales y son las que más les van a servir. A estas son a las que ustedes deben aspirar a llegar cada vez que resuelven una transformada de Laplace. Siempre. Si es que no mismo, van a encontrarse con teoremas un poco raros, pero eso yo los voy a explicar a su debido tiempo. ¿Va? Los teoremas, como les dije, los teoremas que nosotros vamos a ver cuando se trata de transformada de Laplace son traslación, el primerito que vamos a ver, porque este se utiliza tanto para directa como para inversa. El teorema de la derivada, que también se utiliza tanto para directa como para inversa. Bueno, más para directa, para inversa no tanto. El teorema de convolución y el teorema de la integral. Esos cuatro teoremas son los que ustedes van a tener que aprenderse con el credo. Porque sin eso, su vida está perdida en el examen. Va. Ahora, tratemos de resolver algunos de estos ejercicios, pero ya no con omegas. Eso ya les dejo para ustedes. Resolvamos, no sé, ¿cuál quieren? El exponencial. Resolvamos con exponencial. Díganme la transformada de qué quieren resolver. ¿El exponencial de qué? Juguemos un poco. 5 por exponencial de qué? ¿Quieres un exponencial imaginario de una vez? ¿No quieres jugar ya las ligas mayores? Pongámosle un 3T para no psicosearlos en la primera clase de Laplace. Cuando se trata de transformar de Laplace, vamos a tener distintos teoremas también. Perdón, no son teoremas, son... Siempre olvido de esa palabra. Pero son como reglitas que ustedes deben seguir. Esas son más que suficientes para este caso, más que nada. Ustedes van a tener ejercicios de ese tipo. Bueno, cuando se trata de transformar de Laplace, solo transformar de Laplace, no ecuaciones diferenciales, ¿va? Y pueden incluso tener ese tipo de expresiones al lado derecho de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Bueno, eso ya después. En todo caso, lo que nosotros tenemos que apuntar es a resolver esta vaina de aquí. Primero, la transformada de Laplace pasa lo mismo que en las derivadas e integrales. Las constantes estorban. Las constantes pueden salir de la operación o entrar dependiendo del caso. Y ahí es lo divertido, porque ustedes pueden meter un chingo de artificios matemáticos para poder resolver lo más fácil posible esa vaina. En este caso tenemos solo un 5. ¿Qué hacemos con el 5? El 5 chinga su madre. 5 por la transformada de Laplace de e a la 3t. La fórmula ya sabemos que es 1 menos 3. Perdón, 1 sobre s menos 3. Eso pasa con los productos de constantes por las funciones como tal. Pero ¿qué pasa acá abajo? También cumple con la linealidad.
Si tienen una suma, a ver, si la transformada de Laplace de una suma es la suma de las transformadas de Laplace. ¿Otra vez? Es decir, que esta vaina de aquí la podemos separar. Laplace de t más la Laplace de e a la 3t. ¿Y por qué les puse estas dos iguales? Porque se dan cuenta que si les ponen esta cosa de aquí, acá ya resuelven también lo mismo y solo copian. Ustedes deben resolver por integrar, para integrar todas esas cosas de aquí al inicio de todo. No al final ya no importa. Al final ya simplemente formales y se acabó. Tampoco van a ponerse a demostrar este tipo de cosas. ¿Va? Entonces aquí como tal, ¿resolvamos la integral o trabajamos directamente? Ustedes deciden. ¿Integral o directo? ¿Integral? ¿Integramos? Integremos. La Laplace de e a la 3t, que es de 0 a infinito de e a la 3t por e a la menos st de t. Si se dan cuenta, es una integral directa. Hagámoslo un poquito más pequeño para que no se también la hora. Misma base, sumamos exponentes. Es una s, por si acaso, a veces por eso trato de hacerles un poquito diferente. Es un 8 ahora. Sí, listo. Misma base, sumamos exponentes. 3 menos s t de t. ¿No es cierto? Una integral directa y nos queda que es 1 sobre 3 menos s por exponencial de e a la 3 menos s t evaluado de 0 a infinito. Otra vez, mismos límites. Evaluemos. 1 sobre 3 menos s multiplicado por límite superior es el infinito, límite de t cuando tiende a infinito de e a la 3 menos s por t menos el límite inferior que es e a la 0 directamente. Este de aquí sabemos que es 1 y chingó su madre. Siempre va a ser una esa cosa. Entonces, menos. Aquí es el problema. Otra vez. ¿Cuánto vale ese límite? Otra vez vale 0. S en este caso sigue siendo constante. 3 es constante. Pero, si no me equivoco, esta S, el menos de esta S hace que todo se vaya aquí como tal cuando se trata del dominio. Así que va a ser desde menos infinito hacia más infinito, pero con este límite a 0. Eso ya les dejo para que vayan demostrando ustedes. Eso ya es demostración más que nada. Por eso dijo el doc que el signo negativo debemos conservarlo. Es más o menos hacer esto. Menos más, menos más. El signo del S es el que va a predominar como tal. Entonces, menos, aquí va a quedar como menos infinito. Bueno, la misma gráfica será, o sea, todo se va para acá. Es un poco complicado explicarlo directamente en la gráfica, sin la gráfica. Pero va a pasar exactamente lo mismo. Esto tiende a 0. Una vez más, este menos de aquí afecta esta vaina de acá. Y nos queda que la Laplace de e a la 3t menos, con este menos de aquí nos queda 1 sobre s menos 3. ¿Comprobado? Sí. Aquí reemplazamos y nos queda ¿qué? 5 sobre s menos 3. Se acabó. Y si se dan cuenta abajo, pues tienen exactamente lo mismo. La otra no la voy a resolver porque ya sabemos exactamente qué queda. Pero lo importante es que sepan cuáles son las propiedades de la transformada de Laplace. Pueden hacer eso, literalmente. Pero así como cualquier transformada de cualquier tipo, de cualquier mundo matemático en el que se vayan a encontrar, cada transformada tiene su inversa. Y Laplace no es la excepción.
Es decir, cada función en S tiene su inverso. Sin importar cuál sea, tiene su inverso. Y es ahí donde entran los matemáticos puros y dicen, no, es que depende de no sé qué. Nosotros nos vamos a meter una vez más. Nosotros nos vamos a meter en ese mundo de transformadas de Laplace y después ya veremos escala unitaria, pero eso es grabado. La cuestión es que cuando se trata de transformadas inversas de Laplace, nosotros debemos apuntar siempre a tratar de llegar a esas expresiones matemáticas, las elementales, para poder resolverlas. Es decir, para transformada directa nosotros nos damos de pendiente con las integrales. Para transformadas inversas nos damos de pendientes con el álgebra, para poder llegar a estas expresiones de aquí. Y de hecho, aún así, incluso estas expresiones de aquí se pueden resolver tal como están así, o pueden llegar a resolverse con exponenciales. ¿Por qué? En el denominador tenemos una diferencia de cuadrados, chicos. Y si es diferencia de cuadrados, fracciones parciales. Fracciones parciales, exponenciales. Pero eso ya es un dolor de cabeza, así que si llega esta expresión de aquí, chingó su madre, se queda. Ahora, trabajemos. Como tal, ahorita ya saben cómo es encontrar cada una de estas expresiones matemáticas. Aquí, ¿cuál sería la transformada? 1 sobre s al cuadrado más 1 sobre s menos 3. Facilito porque está separado, ¿no es cierto? Pero van a encontrar situaciones en las que, por ejemplo, t por exponencial de at, pongámosle directamente, a que sea igual. Una vez más, cada uno de estos ejercicios se resuelve por demostración. Pero en este caso, la transformada de Laplace de un exponencial por una f de t nos da en una traslación en s menos a. ¿Qué trato de decir con esto? Por eso el exponencial es tan utilizado en las matemáticas, en la ingeniería, en la física, en lo que quieran, porque tiene propiedades bastante interesantes. En este caso de aquí, nosotros sabemos que tenemos la transformada de esta vaina de aquí. Podemos resolverla como, pues, por integración directamente. Eso ya les dejo para que ustedes demuestren otras cosas de aquí si es que quieren. Porque, como les digo, al momento de resolver las ecuaciones diferenciales en el examen, ustedes tienen que demostrar cada una de esas vainas. De llegar a la salida ya no. Entonces, aquí como tal, lo que debemos hacer primero que nada es, ya sabemos que es un teorema. Este es el famoso teorema de traslación. Cuando ustedes tienen una función cualquiera multiplicada por un exponencial, ustedes pueden hacer un ejercicio matemático. Bueno, entre comillas sacrificio, porque sí está demostrado. Ustedes encuentran primero la transformada de la función que está acompañando al exponencial. Siempre. Encuentran la transformada de esa vaina. Acá arriba nosotros sabemos que la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. E a la at por la transformada de t es una notación. Es decir, que t se va a trasladar en e elevado a la at. Tienen que ponerla multiplicada. Es una notación que debe hacerse. Una vez aquí, ustedes van a encontrar la transformada de esta vaina. La transformada de esta vaina ya sabemos que es 1 sobre s cuadrado, ¿no es cierto? Pero tenemos el multiplicado el exponencial a t. Cuando tienen ese exponencial a t multiplicado aquí, lo que ustedes hacen es 1 sobre s menos a al cuadrado. Todo al cuadrado. Todo. Es decir, en el teorema de traslación, donde ustedes vean la letra s, le van a meter s menos a. Siempre. Con exponenciales, perdón, con potencias y todo. Aquí en este caso tenemos simplemente s. Este de aquí es simplemente, este de aquí no es la transformada, este de aquí es la transformada por si acaso. Este es la transformada. Este de aquí simplemente el paso intermedio. Ustedes encuentran la transformada de esta vaina y el resultado de todo esto es esta transformada de aquí. Les dejo una vez más para que ustedes le demuestren. Eso sí, como les digo, eso ya depende de ustedes. Si ustedes quieren pasar esta materia como tal, deben resolver cada una de estas materias. Lo mismo acá.
e a la at por el seno de omega t. Misma cuestión. Una vez más, e a la at por la Laplace del seno de omega t. Nosotros sabemos cuál es la Laplace de esto porque pues ya supuestamente demostramos toda esa vaina. Yo sí demostré algún día. Ya se me olvidó. Sabemos de dónde salen estas cuestiones de aquí y sabemos dónde sale esta vaina de acá. Una vez más, ustedes deben llevar esta vaina a esa máquina de allá y de esa máquina sacar la transformada. Nosotros sabemos que la transformada de esto es omega, sí, omega. Omega sobre s cuadrado menos omega cuadrado, ¿no es cierto? Solo del seno. Pero como tenemos trasladado en a, que era omega sobre s menos a al cuadrado menos omega cuadrado. Y a pesar de tener ustedes en cualquiera de sus ejercicios el teorema de traslación, ustedes tienen que llegar a este tipo de expresiones matemáticas. Y ahí es donde entran los artificios matemáticos. Ya vamos a ver despuesito con eso. Lo mismo pasa con el coseno y las funciones hiperbólicas. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿O si están? Eso pasa con las transformadas directas, chicos. Y de una vez les doy un suspiro con lo que se toparon el semestre pasado en el supletorio, pues no pudieron resolver. ¿Por qué? Porque se olvidaron de cómo derivar. Ya tenemos la exponencial por f de t. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, nuestra querida Laplace de t por el seno de omega t? ¿Qué pasó? Ya no es el exponencial, no podemos aplicar el teorema de traslación. O pongámosle más divertido aún. N elevado a la n. Con esta cosa se toparon en el supletorio pasado y chicos, déjenme decirles que se les olvidó cómo derivar. En este caso de aquí nosotros ya no vamos a meterla directamente. Bueno, yo les digo que no la metan directamente, pero en teoría deben hacerlo. Una vez más, para poder resolver esta transformada, meten esta cosa en esta máquina de acá, resuelven y sacan la transformada. Siempre. Pero ¿qué pasa? Esta cosa de aquí ya no es de Dios. Si ni siquiera en el deber me pueden derivar integrar esa vaina tranquilamente, imagínense en un examen. O sea, ¿qué les aconsejo que hagan yo cuando se topan con ese tipo de transformadas? Cuando se topan con ese tipo de transformadas en el examen, lo que les aconsejo yo es encontrar la transformada del seno por este método y aplicar el teorema de la derivada. Aquí entra otro teorema. La transformada de t a la n por el seno de omega t es igual a menos 1 elevado a la n por la derivada enésima de la Laplace, en este caso del seno. Si se dan cuenta, se ahorran todo el trámite de integrar, que es mucho más difícil, y ahora van a simplemente a derivar. Esa es la fórmula que tal vez el semestre pasado no les di, porque yo les di como simplemente n igual a 1 menos la derivada de la función en función de s, que esta cosa de acá. Pero al final es simplemente la extensión, no pasa nada más. Esta cosa de aquí les sirve para resolver estas transformadas de aquí. Pero esto solo para las transformadas directas. Para las transformadas inversas ni se les ocurre, porque sí se vuelve un dolor de cabeza terrible. Para las transformadas inversas, chicos, siempre acudan a estas. Siempre. Siempre de los simples.
Mientras mejor detallado esté el análisis algebraico de esas cosas de ahí, porque es literalmente álgebra, ni siquiera es ecuaciones diferenciales, es álgebra nada más, ustedes pueden resolver esta porquería con esa variable. Demostremos una. Pongamos la transformada de Laplace de t por el seno de 5t. Apliquemos la fórmula. Aquí n es igual a 1, así que nos queda menos la derivada en función de s de la transformada del seno de 5t. Mucho más sencillo, ¿no es cierto? No tienen que integrar esa basura de allá, simplemente tienen que utilizar esto. Pero si ustedes se dan como maestros integradores, dense. Yo no les juzgo. Yo solo pongo ceros. Sabemos entonces que menos la derivada en función de s de la transformada del seno. La transformada del seno, ¿cuánto es? 5 sobre s cuadrado menos 5 al cuadrado. Bueno, pongámosle 25 en este caso. Ah, y por cierto, cuando se trata de transformadas de Laplace, traten siempre de dejar el denominador como al exponente. En este caso sería como 5 al cuadrado. Siempre traten de dejar así. Es mucho más fácil ver cuáles son las transformadas de acá. Mucho más fácil. Y si no tiene la transformada, es decir, no tiene el término cuadrático, ¿cómo pondría? La raíz cuadrada de algo. Cuando tenemos el precio, y vamos después. Derivemos esta basura de aquí. ¿Cómo se deriva una diferencia? Una diferencia, ¿qué digo? Una división. Derivamos el numerador, es decir, la derivada en función de x de u sobre b es igual a u por b menos b por u sobre b cuadrado. ¿No es cierto? Estos chicos no se acordaron en el examen. Y por eso algunos se quedaron en integral. Porque fueron a preguntar y el doc derivaron mal. La derivada de 5, 0, por s cuadrado menos 25. Menos la derivada del denominador, 2s. Pues aquí se queda como está. Por u, que es 5 en este caso, sobre s menos 25 al cuadrado. ¿En qué se comieron? Se olvidaron de poner ese término de acá. O se olvidaron de poner ese término de acá. O se olvidaron de poner el cuadrado acá abajo. En lo más sencillo se me terminan comiendo. Así que como tal, ay, aquí es menos por si acaso. Este menos de acá todavía sigue. Menos 0, entonces aquí se hace 0. Nos queda 2 por 5, nos da menos 10. S sobre s cuadrado menos 25 todo al cuadrado. S sobre s cuadrado menos 25 todo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos reflejado si esto aquí fuera simplemente omega? Nos queda como 2 por omega por s sobre s cuadrado menos omega cuadrado todo al cuadrado. Que es otra fórmula que supuestamente otra fórmula. Pero no utilicen la fórmula directamente de la transformada que estaba integrada. Tienen que demostrar esto al menos. Si no demuestran toda la transformada de todo esto de aquí, al menos demuestren cómo llegar a esto de aquí. No la saquen directamente. El doc odia las fórmulas, por eso mismo. Y para yo evitarles ese trabajo de estar integrando toda esta basura, porque se van a demorar más en integrar esta basura que resolver el examen, les digo, utilicen este teorema de acá. ¿Va? Entonces aquí tienen ya la transformada de t por seno, t por coseno, t por coseno de seno hiperbólico, t por coseno hiperbólico. Lo mismo.
T por exponencial no nos sirve porque es literalmente la transformada de el teorema de traslación. No tenemos absolutamente nada más, no necesitamos nada más. Una cuestión más. ¿Cómo resolverían esa transformada de Laplace? ¿Alguna idea de cómo resolver la última? Cuando tengan esas expresiones matemáticas de seno de t más algo, o seno o coseno de t más algo, senos hiperbólicos o cosenos hiperbólicos o yo qué sé, no lo resuelven directamente como si fuese simplemente 5t. En derivadas integrales no sirve, en transformada de Laplace no. Es mucho que digerir, lo sé chicos, pero es necesario. Es por eso que dije hoy por lo menos el preámbulo, porque este tema es uno de los más largos que existe de transformadas. ¿Va? Ya sabemos, teorema de traslación, en donde vemos S menos A, se acabó en cada una de las transformadas. Teorema de la derivada. Si está t por seno, t por coseno, aplicamos la fórmula y se acabó. Ahora, ¿qué pasa con esto de acá abajo? Cuando tenemos nosotros este tipo de expresiones de aquí, nosotros tenemos que hacer primero que nada separar el seno de 5t más 4. ¿Cómo hacemos eso? Identidades dialécticas. Seno de A más B. ¿A cuánto es igual? Seno de A coseno de B más menos, bueno, más menos coseno de A seno de B. En el mismo orden, más menos, ¿ok? Si para el coseno es al revés. Coseno de A más B, bueno, más menos B, es... Ya se me olvidó. Coseno de A, coseno de B, menos más seno de A, seno de B. Aquí es más menos, aquí es más menos, menos más. Es decir, si es más, es menos, y si es menos, es más. Pero eso ya les dejo por aquí, se supone que ya lo ven. Utilizamos primero estas identidades trigonométricas para separar estas cosas aquí y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar coseno de 4 por la Laplace del seno de 5t más seno de 4 Laplace del coseno de 5t. Y es aquí también donde se les va la olla. ¿Por qué? De una transformada salieron dos y ya comienza a hacerse más largo el ejercicio. Y este de aquí pues ya saben, integran, resuelven, se acabó. Con la transformada de Laplace es uno de los temas más bonitos cuando se trata de resolver ecuaciones diferenciales, pero es sumamente largo, chicos. Más por lo que pide el doc, porque el doc pide que determinen cuáles son las transformadas de cada una. Por lo general, como les había mencionado, la transformada de Laplace se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales.
Por lo tanto, la transformada de Laplace se puede aplicar a una diferencial. Pero necesitamos condiciones iniciales siempre para poder resolverla directamente y no estar jugando con ellas. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Claro? Como les dije, si necesitan tal vez alguna guía de un libro, el libro que les recomiendo es Engel. Engel es un dios para cuando se trata de explicar algo. Engel, mecánica de fluidos, Engel, transferencia de calor y masa, Engel, ecuaciones diferenciales, Engel, termodinámica. Bueno, yo lo uso. Hay muchos libros en línea, tienen lo que deseen, lo que quieran. Ahora sí, estamos aquí. Entonces, me avisan para cuando quieren la tutoría de qué va. Hay que alimentar. Vas a almorzar.